Hola a todos, bienvenidos a Institute. En esta ocasión vamos a realizar un ejercicio de física de segundo de bachiller del tema campo gravitatorio y el bloque teoría de gravitación universal. En cada uno de los vértices de un triángulo equilátero de 6 metros de lado, metros y metros, tenemos un cuerpo de 5 kilogramos. Estos cuerpos tienen una masa de 5 kilogramos. Calcula la fuerza que el conjunto ejerce sobre otro cuerpo de 10 kilogramos que se encuentra en el baricentro del triángulo. El baricentro será el punto, este punto de aquí. Bien, pues lo primero es saber qué es el baricentro. El baricentro del triángulo es el punto en el que se cortan sus medianas y se encuentra a una distancia de cada vértice igual a 2 veces la altura partido por 3. Bien. Para este triángulo lo primero que vamos a hacer es calcular la altura. La altura será la hipotenusa, uno de los catetos de este triángulo, que tendrá 6 metros de lado, 6 metros de hipotenusa y 3 de cateto menor. Así que la altura h va a ser igual a la raíz, por el teorema de Pitágoras, de 6 al cuadrado menos 3 al cuadrado, lo que nos da una altura de 5,2 metros. Ahora, la distancia que nos estaban pidiendo, en un lado tendremos 2h partido por 3 y en el lado pequeño tendremos h partido por 3, que será igual a 1,73 metros. Y por otro lado tendríamos 2h partido por 3, que es igual a 3,47 metros. Vale. Bueno, aquí tenemos un esbozo de las fuerzas, la fuerza que va hacia C, F sub A y F sub B, y por el principio de superposición, la fuerza resultante del sistema sobre el punto central será igual, F, que llamaremos F sub T, será igual a F sub A más F sub B más F sub C. El módulo de cada una de estas tres fuerzas es idéntico, porque estamos en el caso de un triángulo equilátero. Así que F sub I, que será el módulo, va a ser igual a la constante de gravitación por la masa de los extremos, M sub I, por M, partido por la distancia, que es D al cuadrado. Esto será igual a 6,67 por 10 elevado a menos 11. La masa de los extremos, de los vértices, son de 5 kilogramos, según el enunciado, y la del centro es de 10. Y la distancia, según acabamos de calcular, sería de 2h partido por 3, que es la distancia entre estos vértices y el centro, y eso nos salía 3,47 metros al cuadrado. Resolviendo, esto nos sale que es igual a 2,77 por 10 elevado a menos 10 newtons. Ese sería el módulo. Para hacer la suma vectorial nos interesa expresar las tres fuerzas en función de sus componentes cartesianos. Así que, por ejemplo, la fuerza, en el dibujo tendríamos que FC, FA y FB. FC no hace falta descomponerla porque ya está en una sola componente, está en función de J.
pero FA y FB sí. Así que descompondremos F sub A en una F sub A en el eje y F sub A en el eje X, siendo el ángulo del triángulo aquí era alfa y aquí también será alfa. Así que bueno, sacando senos y cosenos, diremos que el seno de alfa es igual al cateto opuesto partido por la hipotenusa. En el triángulo del principio teníamos que el cateto opuesto va a ser igual a h partido por 3, que eso salía 1,73, y partido por la hipotenusa, que la hipotenusa va a ser el propio módulo, 3,47. Esto nos sale que es igual a 0,5. Y al ser simétrico, pues el seno de alfa será igual al seno de beta, ya que beta lo teníamos en la otra parte. Si estas son las fuerzas, aquí tendríamos alfa y aquí tendríamos beta. Ahora sacamos también el coseno, que nos va a hacer falta, y decimos que coseno de alfa sería igual a cateto contiguo partido por hipotenusa. El cateto contiguo sería este lado de aquí. Sabemos que el lado entero mide 6, así que la mitad 3. Y la hipotenusa sería igual que antes, de 3,47. Por lo que el coseno nos da 0,86. Y en el otro lado, con beta, el coseno a ser simétrico dará lo mismo. Coseno de beta. Bien, una vez que tenemos ya estos valores, pues lo único que tenemos que decir es que f de A va a ser igual a la componente, tendremos una componente en X y otra componente en Y, multiplicando por el seno de alfa y por el coseno de alfa. Así que, y teniendo en cuenta que el módulo de FA era el F sub I. FA va a ser igual a menos una componente que será F por el coseno de alfa en Y, o sea en X, esa sería el FAX, y menos F por el seno de alfa en J, que sería la componente en Y, FAI. Operamos igual con la fuerza que va hacia B, y nos quedaría algo similar de la forma F coseno de beta y menos F seno de beta J. Y como hemos dicho, FC va a ser igual, como solo tiene componente en la dirección en J, tiene componente en Y, va a ser igual al módulo por J. Bien. Ahora, como hemos dicho al principio, la F total va a ser igual a F de A más F de B más FC. Y como ya lo tenemos en componentes cartesianos, lo único que tenemos que hacer es sustituir. Por lo que la F total va a ser igual a menos F
coseno de alfa i menos f seno de alfa en j más f por el coseno de beta en i menos f seno de beta en j más el f de j del vértice C. Bien, pues teniendo en cuenta que los ángulos alfa y beta son iguales, este f de la fuerza total nos quedaría de la forma menos 2 por f por el seno de alfa en j más f de j es igual a menos 2 por f por 0,5 por j más fj. Y 2 por 0,5 es 1, así que nos quedaría f menos f y los dos en la componente j, por lo que daría igual a 0. Pues conclusión, pues la fuerza total es igual a 0 newtons y para cualquier masa que se coloque en el y esto es igual para cualquier masa que se coloque en el baricentro del triángulo. Así que daría igual que la masa fuera de 10 que de 100. Y con esto acaba el ejercicio y ya sabes que puedes guardarlo y compartirlo en tu cuenta y crear apuntes. Muchas gracias y ya sabes que tienes más ejemplos en Institute.